Bueno, vamos a seguir analizando, entre otras cosas, la situación planteada con el Poder Judicial y Eve de Bonafini y otros temas con el sociólogo, profesor de Derecho Constitucional, Roberto Gargarella. Gracias, Roberto, por venir. Buenas Gracias a vos. noches. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué decir, no, de la situación de Eve Bonafini con este pedido de detención por parte de Martínez Giorgi? No, dos cosas diría. Una es que la Argentina vive una situación con muchas heridas abiertas que requiere una enorme sensibilidad de parte de todos. Y por otro, que la política está en esta época muy dominada por los gestos más que por las acciones. Y eso ha llevado a todos los actores a sobreactuar sus gestos. Entonces, en un momento en donde uno debería ser hipersensible y cuidadoso, lo que hay son gestos exagerados de parte de todos los actores. Y yo creo que en esta escena que recién acabamos de conocer, digamos, todos han actuado, sobreactuado, digamos, exagerando los gestos. Entonces, me parece que no tiene sentido mandar 20, 30, 40 personas a buscar, digamos, de las fuerzas coercitivas a buscar a una mujer de 90 años, como no tiene sentido de parte de ella resistirse, como no tiene sentido hacer una convocatoria en la plaza diciendo estamos en la dictadura, vamos a recuperar las libertades. O sea, me parece que todo es contrario a lo que la situación requería, ¿no? Pero bueno, Sí, es una metáfora del momento. que es un momento como... Eso, digamos, un momento en donde hay heridas abiertas y entonces por donde uno toca, digamos, sangra la sociedad. Y por otro lado, digamos, todos exageran sus actitudes cuando deberían ser ultra cuidadosos, ¿no? Pero desde el juez hasta el gobierno, hasta la oposición, todos, ¿no? Ujú. Vos venías planteando antes, digamos, de esta situación de Eve Bonafini, algo que era algo así como cómo hacer para criticar a Macri o para pensar al gobierno de Macri críticamente, como el rol de un intelectual, sin que esto sea un equivalente de absolver al gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Sí, digamos, pero no porque hay que pensar estratégicamente, sino porque me parece que es correcto, digamos, dejar en claro de dónde es que uno viene y a dónde estamos. En todo caso, yo creo que está facilitada la situación en el hecho de que hay más continuidades que rupturas, yo creo, entre... ¿Continuidades entre Macri y Kirchner? Sí, yo creo que sí. ¿De qué tipo? Bueno, hay una estructura en Argentina muy proclive al tipo de pactos que yo creo que han dominado la escena, tanto en el kirchnerismo como en el macrismo. El macrismo yo creo que todavía está por definir hacia dónde, digamos, en qué lugar se estanca. Yo creo que muchos critican equivocadamente porque, digamos, quieren hacer prevalecer su prejuicio sobre Macri. Entonces, Macri, para algunos, debe ser tal cosa, porque, digamos, yo entiendo que él fue tal cosa. Empresario, neoliberal, la Claro, idea claro, digamos, tiene de que terminar una... ahí. Algunos necesitan que termine, digamos, en el peor lugar. ¿Por qué? Porque, digamos, han defendido lo indefendible durante mucho tiempo, eso también es cierto. Pero para mí la cuestión es más estructural y es que hay esto, digamos, como un sedimento estructural en Argentina que lleva a la política a un lugar, yo diría, de un conservadurismo popular. Y me parece que eso une al macrismo y al kirchnerismo con sus matices. Un pilar en eso, digamos, tiene que ver en la política con la actuación de la centralidad de los gobernadores para poder, digamos, tener un gobierno estable. Entonces, la necesidad de pactar con los gobernadores y la capacidad en un sistema hiperpresidencialista que tiene el presidente de extorsionar a los gobernadores, bueno, los acerca necesariamente. Se necesitan mutuamente, los gobernadores necesitan el dinero que viene del gobierno central y el gobierno central necesita el disciplinamiento de los gobernadores. Eso ya marca la cancha de un cierto modo. ¿Por qué? Porque, digamos, eso genera que los gobiernos no van a hacer cierta cosa y van a tender a hacer. Entonces, eso le da un componente a la política argentina, yo creo, de enorme conservadurismo. Y es este conservadurismo popular, ¿no? Y me parece que es hacia ahí a donde vamos. Entonces, una cosa es los discursos con los cuales los gobernantes se autopresentan en sociedad. Como una fuerza más moderna, o sea, si uno escuchara cómo, Claro, cómo se presenta Macri, claro, ¿no? pero reproducir los discursos iniciales de autopresentación de Kirchner o de Menem, digamos, Menem era el salariazo, Kirchner era la política transversal, Macri es el diálogo. Bueno, todos tienen un tipo de autopresentación que le importa mucho enfatizar. Luego devienen en otra cosa, todos ellos. Digamos, Ahora, lo que no es de la Rúa en términos de gobernabilidad, ¿no? Pensando en qué no. pasa con del 83 a esta parte, Bueno, tenés dos gobiernos radicales que no terminan sus mandatos por motivos bien diferentes, digamos, sí, no Alfonsín y es, de la pero Rúa. también porque la política, digamos, implica historia y todos aprenden de lo que pasó antes. Entonces, así como
Kirchner, digamos, estuvo muy marcado por lo que aprendió del 2001, fundamentalmente no quería ser Débil. el 2001 y la debilidad, etcétera. Macri no quiere ser un montón de otras cosas, quiere ser mostrarse como más dialoguista o mostrarse como tal otra cosa. Y por supuesto, digamos, si alguna pesadilla tiene, es la de la Rúa. Entonces, por supuesto que va a hacer cualquier gestualidad para escaparse de esa posibilidad de asimilación, ¿no? Así que es eso, se actúa, digamos, en contra de las peores pesadillas que uno ha identificado, ¿no? Pero vos ves una continuidad en el hecho que fundamentalmente se apoya sobre estos gobernadores populistas o que perduran de... Eso marca la cancha de un modo muy central. Me parece que, por otro lado, la estructura económica argentina también se ha organizado de un cierto modo. Yo creo que después de la dictadura, y sobre todo después después del menemismo, entonces en donde ya no hay una base sindical del tipo que la hubo en su momento, y en donde hay una cantidad de puentes tendidos entre el Estado y el empresario privado, que también, digamos, genera, digamos, que uno pueda reconocer una cierta estructura económica como una cierta estructura política relativamente estable. Los vínculos Estado-empresas privadas, digamos, vienen marcando la cancha hace mucho, y el vínculo, digamos, gobierno de cualquier carácter y gobernadores provinciales también. Entonces establece un estado de cosas, ¿no? Y reduce los márgenes de acción de cualquiera, ¿no? Eso no absuelve a nadie, digamos. Lo que digo es que nos pone en esa situación, y frente a esa situación hay que actuar. ¿Qué es lo que uno hace? ¿Qué es lo que uno hace frente a esa situación? Y yo creo que la marca de identidad de la política argentina en los últimos tiempos es la desesperación por la estabilidad. Entonces todos, como tienen como máxima prioridad, todos, Kirchner, De la Rúa, Macri, Alfonsín, digamos, el riesgo, el miedo de la inestabilidad, en algunos casos más acentuados que otros. En el caso de Alfonsín viene un golpe de Estado ya. Los militares, claro. claro. Pero en el caso de Kirchner me va a pasar lo que le pasó a Rodríguez Sá y a todos los anteriores. Y en el caso de Macri me va a pasar lo que le pasó a De la Rúa, digamos, que vuelvo a hacer la alianza. Entonces todos tienen ese pánico frente a la inestabilidad. Entonces todos, digamos, tienen como prioridad uno la gobernabilidad. Ahora, a Macri, en términos de gobernabilidad, este derrumbe del kirchnerismo, la mano de las causas de la corrupción, le ha venido muy bien, en el sentido que le permite estas alianzas o esta relación mucho más cómoda con el peronismo. Sí, yo creo que las alianzas trascienden eso, digamos. O sea, esto ha ayudado a reducir el capital político del kirchnerismo, bienvenido sea, y le ha facilitado, digamos, algunos movimientos a Macri. Pero por eso me parece que hay hechos estructurales que trascienden las anécdotas importantísimas que, digamos, hacen que las cosas cambien, pero hay una estructura que permanece. Ahora, vos venís de una tradición de izquierda, muchos los intelectuales por ahí que habían estado, gente del derecho, digo, el propio Zaffaroni, que habían acompañado... Sí, la izquierda no es que es predominante en el derecho, diría, es muy minoritaria. No, pero digo, ese sector acompañó, gran parte de ese sector, una parte importante se volcó hacia el kirchnerismo. Y vos quedaste, ¿no?, como un tipo... No, me parece, o sea, que... A ver, digamos, dos banderas cruciales para mí, mi entendimiento de la izquierda. Una es democracia económica y otra es democracia política. Bueno, el kirchnerismo fue la antítesis de ambas cosas. Fue contribuir a una cierta concentración económica, un mantenimiento de cierto tipo de desigualdades y radicalización de la concentración del poder político. O sea que es la antítesis de lo que un demócrata radical, digamos así, defendería. Entonces, digamos, yo no tuve nunca identificación. Me resultó interesante los discursos iniciales de Kirchner y algunos gestualidad, digamos, importante, que trascendió la gestualidad típicamente en el caso de la Corte, porque eso implicaba atarse las manos, y entonces era una señal extraordinaria. Bueno, pero eso, digamos, lo que a uno le podía interesar del Kirchner del minuto 1, lo deshizo el propio Kirchner en el minuto 2, que es, o sea, la promesa de transversalidad, la promesa de la denuncia a los gobernadores provinciales, a los caudillos, a los varones del conurbano, la deshace él mismo en el minuto 2. O sea que para quien estaba identificado con lo que ocurría en el minuto 1, era muy obvio que, bueno, digamos, a menos que uno sea simplemente un seguidista, digamos, sometido al caudillo de turno, obviamente que uno tiene que rechazar lo que ocurre en el minuto 2, ¿no? Ahora, la corrupción le pega especialmente, ¿no? Porque el menemismo era una cosa impune, un cierto cinismo con relación a que la corrupción venía con el roban pero hacen, pero para el kirchnerismo es una situación mucho más complicada para determinada figura del kirchnerismo. Sí, sin duda que ha tenido un impacto tremendo. Ahora, yo creo que le pega a gente que estaba adherida o lejana al kirchnerismo, yo creo que por las razones equivocadas, o sea, porque
porque había razones para tomar posición en relación con el kirchnerismo mucho antes de la cuestión de la corrupción. O sea, el tema de la concentración extraordinaria de poder, el tema, digamos, del mantenimiento de ciertas desigualdades, el tema de la mentira, digamos, el INDEC y todo lo que eso implicó, o sea, la marca de la mentira, decir que no podés creer en ningún caso la palabra pública, todo lo que se escuchaba era mentira, cualquier cifra que se decía era mentira, el que decía una cifra contraria era perseguido por la justicia. Bueno, entonces, digamos, quien con eso no había aprendido, no había tomado posición, o sea, eso teníamos posiciones muy tomadas. Entonces, el que se sintió golpeado por la corrupción, bueno, yo creo que llegó muy tarde, digamos, y para mí es menos interesante esa gente que cae o se levanta por el tema de la corrupción. O sea, había pasado todo para que tengamos las cosas claras mucho antes. Por eso, a mí no me desespera la corrupción, me interesa que se haga justicia con la corrupción, pero digamos, en términos de entendimiento político, o sea, todas las cartas estaban sobre la mesa. Ahora, con esta cosa de la corrupción y el planteo que trae Macri, que por ahí es parecido a lo que pasó en un aspecto después de Menem, la idea de esa cosa de que empieza la cosa republicana, la promesa de una transparencia. ¿Vos crees que es realmente o es fruto de la circunstancia en la cual llega Macri, que es como una reacción en parte a eso del kirchnerismo? Eso, yo creo que cada uno reacciona frente al que vino antes, digamos, lo que identifica como los peores males, los infiernos previos, ¿no? Y entonces, en el caso del macrismo, el infierno previo es eso, es falta de diálogo. Entonces yo soy el máximo de diálogo. Corrupción absoluta, entonces yo voy a hacer la máxima transparencia. Entonces sí, hay mucho de eso, pero en un punto es oportunismo, en un punto es una lectura correcta, digamos, qué sé yo. Está bien leer la política de ese modo, pero en el sentido de tomar nota de lo que le resulta relevante a la sociedad en términos de dolor, en términos de sufrimiento. Está bien tomar nota de eso. Ahora, también uno huele, en todos los casos, digamos, Macri, Kirchner, Menem, quien sea, digamos, oportunismo también en el mal sentido, ¿no? En el sentido de cuál es el nivel de compromiso con esto que dice, con el diálogo, con la lucha anticorrupción, etcétera, ¿no? ¿Cuál era el nivel de compromiso del kirchnerismo con la transversalidad? Bueno, se cayó a los 2 minutos. Entonces, por eso a mí también me interesa, digamos, antes de abrir un juicio definitivo sobre Macri, ¿esperar en qué deviene? Sí, esperar en qué deviene. Yo creo que eso, me parece que hacia dónde va, me parece que es claro. No por sus antecedentes, digamos, ideológicos, me parece que hay una lectura boba al respecto. Me parece que es la estructura la que lleva a que, digamos, se sucedan ciertas alianzas, pero no la ideología. Me parece que eso cuenta, es importante, pero digamos, en los hechos todo se determina mucho más por lo que pude, lo que me dejaron hacer, lo que me forzaron a hacer, digamos, ¿no? Lo que decía Alfonsín. Y la justicia en esto pues es raro, porque termina ocupando un rol bastante central ahora sobre la promesa de que las cosas pueden o no cambiar, ¿no? La justicia merecería jugar un papel, digamos, centralísimo y nos genera a todos enormes expectativas. Estamos tan golpeados que cualquier movimiento que uno ve con, digamos, de acción, a uno lo desespera, le entusiasma y uno quiere salir vivando al juez tal o cual, pero yo desaconsejaría cualquier entusiasmo, o sea, simplemente aprender quién es quién, digamos, y el paño está como muy claro, ¿no? Vos siempre fuiste muy crítico de tanto del Poder Judicial como de la pretendida reforma y de mal llamada democratización que en su momento... Pero eso, la verdad, es que si alguien defendió eso, y a mí me duele especialmente que en el ámbito jurídico muchos colegas hayan salido a defender o no hayan salido a demoler lo que para todos era obvio, digamos, que era un intento de cooptación. Pero que esas mismas personas, digamos, me digan hoy qué piensan de las cautelares que paran los aumentos del uso de gas. ¿Qué piensan de las Querían cautelares? eliminar las cautelares, bueno, el país cautelar, ¿no? Claro, tiraron una bomba atómica contra las cautelares. Bueno, aprendan de eso. O sea, pero no importa porque, digamos, eran simplemente palabras, o sea, era simplemente gestualidad, porque no le interesaba finalmente lo que decía, era, digamos, jugar otro juego. Y a mí no me interesa jugar ese juego, y yo creo que a muchos no nos interesa jugar ese juego. Si uno defiende una reforma de justicia, la defiende por ciertas razones y convicciones, no porque, digamos, de este modo daño a Clarín, o de este modo daño a la Iglesia, o de este modo daño a Juan Pérez, digamos. Uno piensa porque va... Por varios años uno quiere que se estabilice una regla en otra dirección, digamos, y todas las reglas, todos los incentivos están mal distribuidos. Pero como para estar esperanzado en que algo va a cambiar. No, pero digamos, para no comprar buzones, no, entonces no hacerse ilusiones vanas, o sea, como si uno hubiese entusiasmado en su momento porque Ollarvide,
digamos, detiene a tal persona, no, digamos, Sigue siendo Yarvide. deja ahí o sea. toda esperanza usted que entra, ¿sí? Ajá. Sí, hay que ver qué hace. Macri tiene la teoría de yo no hago nada, yo no opero, yo dejo que el Poder Judicial actúe, tiene Me parece que tampoco, porque digamos, los gestos que él ha hecho en relación con el servicio de inteligencia, etcétera, muestran que no, que continuidad. Sí, Hoy, y bueno, tiene preocupaciones importantes al respecto. Entonces, digamos, otra vez, es más allá de lo que él diga, es lo que él hace y ahí muestra... continuidad, servicio de inteligencia, vos decís con... Sí, el kirchnerismo se especializó en fortalecer un vínculo que no era común, digamos, existían, pero eran tenues los vínculos entre los servicios de inteligencia y la justicia. El kirchnerismo, digamos, hizo de eso, bueno, el lugar que pasó a ocupar, digamos, cierta figura de los servicios de inteligencia en la política prominente, claro, digamos, marcaban que se miraba a los asuntos de la justicia de otro modo, un modo nuevo, que tenía más que ver con lo que fue digamos, algo muy propio de la dinámica del kirchnerismo, que era, digamos, la coerción, la extorsión, el apriete, entonces actuar de ese modo. Y eso quedó instalado, no solo que no lo ha desarmado a Macri, sino que, digamos, en algún modo se quiere aprovechar de esa mala estructura, inaceptable bajo todo término, digamos, que montó el kirchnerismo, ¿no? Ese reforzamiento, o sea, eso fue inédito, yo creo, ese nivel de vínculo de intervención. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias Roberto Gargarella.